El dolor que no entiendes es el que más se va a repetir. No es mala suerte. No es que la vida te tenga manía. No es una racha. Es algo más preciso y más incómodo que eso. Hay una herida que lleva tiempo sin ser mirada, y mientras no la mires, va a seguir buscando la manera de hacerse visible, con distintas personas, en distintos contextos, con distintas palabras, pero con el mismo fondo. En los próximos minutos, vas a entender por qué el dolor que se repite no es una señal de que algo está roto en ti. Es una señal de que algo todavía no ha sido entendido. Y por qué la diferencia entre sufrir el mismo dolor una y otra vez y atravesarlo de verdad una sola vez no está en la intensidad con que lo sientes. Está en la calidad de la atención que le prestas. Hay un patrón que casi todo el mundo reconoce en su propia vida cuando se lo señalan y que casi nadie había visto solo. El patrón dice: las cosas que más te duelen no son aleatorias. No son el resultado del azar, ni de la mala suerte, ni de vivir en un mundo que funciona mal. Son la repetición, con distintos actores y distintos escenarios, de algo que lleva dentro una pregunta sin respuesta. Una pregunta que la vida sigue formulando de maneras diferentes, porque ninguna de las anteriores recibió la atención que necesitaba. El primer desamor que te dejó convencido de que no eres suficiente. La segunda relación que terminó de la misma manera. La tercera. El patrón no estaba en ellas. Estaba en la pregunta que ninguna de las tres te forzó a responderte. Piensa en algo que te ha dolido más de una vez, no el mismo evento, el mismo tipo de dolor. La sensación de no ser visto por alguien que importa, la traición de alguien en quien confiaste cuando no debías, el momento en que das todo y el resultado no reconoce lo que pusiste, la soledad que aparece en medio de situaciones en que objetivamente no estás solo. Si lo miras con honestidad, no es la primera vez que sientes eso, y probablemente no será la última, a menos que algo cambie en la forma en que te relacionas con ese dolor cuando aparece. En el trabajo hay una versión de este patrón que es especialmente difícil de ver, porque cada episodio tiene justificaciones nuevas. El jefe que no reconoce el esfuerzo, como el anterior. El proyecto que se cae justo cuando más habías apostado por él, como el anterior. El momento en que tu criterio queda subordinado al de alguien que sabes que está equivocado. Como siempre. Cada vez encuentras una explicación diferente. Esta empresa, este sector, esta persona. Y la explicación siempre es suficientemente plausible para no tener que mirar más adentro. Hasta que el mismo dolor aparece en el siguiente trabajo y la explicación ya no encaja del todo. Y en las relaciones más cercanas, donde el dolor tiene más historia y más capas, hay una dinámica que Jung describió con una precisión que resulta difícil de esquivar. Tendemos a reproducir, en nuestras relaciones adultas, los patrones relacionales que aprendimos cuando éramos demasiado pequeños para elegirlos. No porque seamos masoquistas, sino porque lo conocido, aunque duela, activa menos ansiedad que lo desconocido. Porque el cerebro que aprendió a moverse en un tipo de vínculo lo busca con una fidelidad que no pasa por la conciencia. No eliges repetir el dolor, lo repites porque es el territorio que conoces. El dolor que se repite no es tu destino, es tu punto de partida sin terminar. En 1980, la psicóloga Susan Johnson empezó a observar algo en su trabajo con parejas que contradecía lo que la terapia convencional asumía sobre el conflicto relacional. Las parejas que llegaban a su consulta no peleaban por lo que creían que peleaban. Peleaban por dinero, por la distribución de tareas, por el tiempo que uno dedicaba al trabajo. Pero debajo de cada pelea sobre dinero, o tiempo, o tareas, había siempre la misma pregunta subyacente. Una pregunta que ninguno de los dos formulaba en esos términos, pero que estaba ahí, organizando cada conflicto desde abajo. ¿Estás ahí para mí? ¿Puedo contar contigo cuando de verdad lo necesito? Lo que Johnson descubrió, y que desarrolló en lo que hoy se conoce como terapia focalizada en emociones, es que el dolor relacional que se repite no viene de los problemas que se discuten, viene de las heridas de apego que los conflictos activan. Y mientras esas heridas no se nombran,
Los conflictos pueden resolverse uno a uno de manera infinita, sin que nada cambie de fondo, porque lo que se estaba discutiendo nunca era realmente el tema. Y aquí la psicología contemporánea y la tradición estoica llegan, desde ángulos completamente distintos, al mismo diagnóstico. Los estoicos no tenían el concepto de herida de apego, pero tenían algo equivalente en su marco: la distinción entre el dolor que examinas y el dolor que simplemente padeces, entre el sufrimiento que te enseña algo sobre ti y el sufrimiento que se repite porque no has extraído de él lo que contenía. Epicteto lo decía con la economía de alguien que había conocido el sufrimiento real. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que los hombres hacen sobre las cosas. No estaba minimizando el dolor, estaba señalando exactamente lo mismo que Johnson: que debajo del dolor visible hay una interpretación, un juicio, una herida, una historia que nos contamos, que es la que realmente organiza el sufrimiento. Y que mientras esa historia no sea examinada, el dolor que produce seguirá siendo inevitable. El problema no es el dolor, es lo que el dolor contiene y que todavía no has abierto. Déjame contarte la historia de un hombre, lo llamaré Martín, que llegó a los 43 años, con una historia relacional que desde fuera tenía todo el aspecto de la mala suerte. 3 relaciones largas terminadas, las 3 con mujeres que él describía de maneras completamente diferentes, pero que, escuchándolo con atención, compartían un patrón: mujeres emocionalmente reservadas, poco expresivas en el afecto, que necesitaban mucho espacio. Martín interpretaba cada ruptura como un error de elección. Esta no era la adecuada. La siguiente sería diferente. La siguiente nunca era diferente. Lo que emergió en un proceso de trabajo largo, y que él reconoció no sin resistencia, no tenía que ver con las mujeres que había elegido. Tenía que ver con algo anterior y más fundamental. Había crecido con una madre emocionalmente distante, de quien había aprendido que el afecto era algo que se ganaba con paciencia, que pedir directamente lo que necesitabas era exponerse a una decepción segura, y que la forma más segura de estar cerca de alguien era aprender a necesitar poco. Ese aprendizaje tenía 35 años y había estado eligiendo, con una fidelidad inconsciente que lo dejó sin palabras cuando lo vio con claridad, el tipo de vínculo que reproducía lo que conocía. No porque quisiera sufrir, sino porque la herida que no había mirado seguía eligiendo por él. El dolor que se repite no busca hacerte daño, busca ser entendido. Aquí está lo que cambia cuando lo entiendes de verdad. El dolor que se repite no es una señal de que estás roto. Es la señal más precisa que tienes de dónde está tu crecimiento real. Esto invierte algo fundamental en la relación que tenemos con el sufrimiento. Porque si el dolor que se repite es evidencia de que algo está mal en ti, de que eres incapaz, o que tienes mala suerte, o que el mundo te es adverso, tu única opción es resistirlo, evitarlo o resignarte a él. Ninguna de las 3 te enseña nada. Pero si el dolor que se repite es información, si es la vida señalando con una consistencia que ya no puede ignorarse hacia algo que todavía no has mirado, entonces tiene una función. No una función cómoda, ni inmediatamente reconfortante, pero una función real. Decirte exactamente dónde está la herida que, mientras siga sin nombre, seguirá organizando tu vida desde abajo. Los estoicos tenían una práctica que llamaban anamnesis, el recuerdo, la recuperación de lo que ya se sabe, pero que el movimiento y el ruido habían enterrado. No era un ejercicio de arqueología emocional en el sentido moderno. Era la disposición a mirar lo que duele con la misma frialdad con que un médico examina una herida, sin dramatismo, sin juicio, con la única intención de entender qué hay ahí y qué necesita para sanar. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana, no repasando sus éxitos, examinando sus respuestas, sus reacciones, los momentos en que algo le había dolido más de lo esperado. No para castigarse, sino para entender qué juicio mío sobre esa situación produjo ese dolor. ¿Es ese juicio correcto?
¿O hay algo en mi interpretación que vale la pena revisar? Esa pregunta, ¿qué juicio mío sobre esta situación produce este dolor? Es la diferencia entre el dolor que te consume y el dolor que te enseña. No porque el dolor deje de doler cuando te la haces, sino porque te devuelve la agencia sobre algo en lo que, sin la pregunta, eras simplemente pasivo. El que no entiende su dolor, lo padece. El que lo examina, lo atraviesa. Viktor Frankl sobrevivió 3 campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. Perdió a su esposa, a su madre y a su hermano. Vivió la forma más extrema de sufrimiento que el siglo XX produjo, y lo que escribió después, en El hombre en busca de sentido, uno de los libros más leídos del siglo pasado, no fue una reflexión sobre la injusticia del dolor, ni sobre cómo evitarlo. Fue algo más radical y más útil, la observación de que entre el estímulo y la respuesta existe siempre un espacio, y que en ese espacio reside la libertad humana, no la libertad de no sufrir, la libertad de elegir qué hacer con el sufrimiento. Frankl no era estoico en el sentido formal, pero lo que observó en los campos, que las personas que sobrevivían con mayor integridad no eran necesariamente las más fuertes físicamente, sino las que encontraban una manera de dar sentido a lo que vivían. Conecta directamente con lo que Epicteto había formulado 2000 años antes, que el sufrimiento sin examen simplemente se padece, pero el sufrimiento examinado puede convertirse en el material desde el que se construye algo, no como consuelo, como descripción de cómo funciona el desarrollo humano real. Piensa en las 2 formas de relacionarse con el dolor que se repite. La primera, cada vez que aparece, gestionarlo, sobrevivir el episodio, esperar a que pase, buscar una explicación que lo haga soportable sin necesidad de cambiarlo. Y cuando ha pasado, seguir, hasta la próxima vez. La segunda, cuando aparece, no en el momento más agudo, sino cuando ha bajado lo suficiente para que haya espacio para algo más que el dolor. Hacerse la pregunta, ¿qué hay aquí que llevo tiempo sin mirar? ¿Qué juicio mío sobre mí mismo o sobre los demás está organizando esta experiencia desde abajo? ¿Qué necesitaría entender de esto para que la próxima vez fuera diferente? No son preguntas fáciles, no tienen respuestas inmediatas, pero son las únicas que interrumpen el ciclo. Martín tardó tiempo en ver lo que llevaba décadas repitiendo, y cuando lo vio, no fue una experiencia de alivio inmediato. Fue desconcertante. Fue la incomodidad de reconocer que lo que había interpretado como mala suerte era, en parte, una elección que su herida sin nombre había estado haciendo por él. Pero fue también, y esto es lo que más lo sorprendió, el primer momento en que sintió que podía hacer algo con ello. No porque el dolor desapareciera, sino porque por primera vez tenía nombre. Y lo que tiene nombre puede ser mirado, y lo que puede ser mirado puede, con tiempo y con honestidad, empezar a sanar. No te estoy pidiendo que disfrutes del dolor. No te estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno, ni que debas estar agradecido por él. Te estoy pidiendo algo más pequeño y más concreto. La próxima vez que sientas ese dolor familiar, ese que reconoces porque ya lo has sentido antes, con esa forma específica, que no lo gestiones de inmediato. Que antes de buscar cómo sobrevivir el episodio, te detengas un momento y le hagas una pregunta. ¿Qué hay aquí que llevo tiempo sin entender? No tienes que responderla ese día, pero formularla de verdad, sin escabullirte, ya es un movimiento hacia algo diferente. Porque hay una versión de tu historia en la que el dolor que llevas repitiendo termina de repetirse. No porque desaparezca de tu vida, sino porque cuando vuelva a aparecer, ya no te encontrará sin preparación. Ya no te encontrará mirando en otra dirección, te encontrará mirándolo de frente, con la disposición del que ha entendido que lo que duele no siempre viene a destruir, a veces viene a señalar. Esto es lo que construimos aquí. No la promesa de un vida sin dolor, la capacidad de relacionarte con el dolor de una manera que no te consuma, que te enseñe algo que no podrías haber aprendido de ninguna otra forma.
Si esto ha tocado algo que llevas tiempo repitiendo sin saber bien por qué, hay una conversación en este canal sobre los patrones que heredamos sin haberlos elegido. Es el lugar natural desde donde continuar. Sabiduría perdida.